Isabela solo quería darle un dulce al anciano de la esquina. De repente, 22 segundos después, pasó esto. Su padre empresario empezó a despreciarlo, gritando que gente como él abandona a sus familias. No esperaba que el mendigo levantara la cabeza y dijera: «Tú eres mi hijo». La tarde de octubre caía como una manta gris sobre la bulliciosa avenida Libertador de Buenos Aires. Los últimos rayos del sol se filtraban entre los edificios de cristal y acero, creando sombras alargadas que se mezclaban con el humo de los colectivos y el murmullo constante de una ciudad que nunca duerme. En la esquina de Libertador y Callao, junto a un kiosco de diarios cuyo dueño ya lo conocía de vista, Eduardo Ramírez extendió su mano callosa y temblorosa hacia los transeúntes que pasaban presurosos, evitando su mirada. A los 72 años, Eduardo había aprendido que la calle no perdona. Su rostro curtido por el sol y marcado por las noches a la intemperie, contaba historias que nadie se detenía a escuchar. Su barba gris, descuidada pero no sucia, enmarcaba unos ojos azul claro que alguna vez brillaron con la ambición y la esperanza de la juventud. Ahora, esos mismos ojos reflejaban una mezcla de resignación y una chispa de dignidad que se negaba a apagarse completamente. Su ropa, aunque gastada y remendada en varios lugares, estaba relativamente limpia. Eduardo se había bañado esa mañana en la fuente del parque, aprovechando la hora temprana cuando los guardias aún no llegaban. Sus zapatos, que alguna vez fueron de cuero negro, ahora mostraban grietas por donde se colaba el frío del pavimento porteño. En su bolsillo derecho guardaba cuidadosamente las monedas que había conseguido durante el día, apenas 30 pesos, suficientes quizás para un pan y un café con leche. «Disculpe, ¿no tendrá una monedita?», repetía con voz ronca, resultado de años fumando cigarrillos baratos cuando podía conseguirlos. La mayoría de la gente pasaba de largo, algunos con expresiones de fastidio, otros simplemente ignorándolo como si fuera parte del mobiliario urbano. Había aprendido a leer las caras. Los que miraban al suelo evitarían el contacto visual. Los que lo miraban directo a los ojos, al menos le responderían algo, aunque fuera un no, disculpa. Y muy ocasionalmente, algunos se detendrían y le darían unas monedas, o en días de suerte, un billete. Eduardo recordaba cada rostro amable. La señora que vendía empanadas en la esquina de Paraguay le había dado una empanada fría el martes pasado. El muchacho del kiosco, cuando su jefe no miraba, a veces le permitía llevarse los diarios del día anterior. Pequeños actos de humanidad que lo mantenían conectado con la esperanza de que el mundo, a pesar de todo, no había perdido completamente la compasión. Pero también recordaba los rostros crueles, como el del hombre de traje que la semana anterior no solo le había negado una moneda, sino que había escupido a sus pies mientras le gritaba que se pusiera a trabajar. O la mujer elegante que había llamado a la policía, porque según ella, estos vagos afean el barrio. Eduardo había aprendido a encogerse, a hacerse pequeño, cuando veía venir la hostilidad, pero nunca a perder completamente su dignidad. A 2 kilómetros de distancia, en la torre más alta de Puerto Madero, Alejandro Mendoza terminaba de revisar los contratos para su último proyecto inmobiliario, un complejo de oficinas y departamentos de lujo, que se alzaría donde antes había un viejo barrio obrero. Sus manos, suaves y cuidadas, pasaban las páginas con la seguridad de quien está acostumbrado a que cada decisión se convierta en millones de pesos. A los 45 años, Alejandro había construido un imperio inmobiliario que lo colocaba entre los hombres más ricos del país. Su oficina, ubicada en el piso 52, ofrecía una vista panorámica de Buenos Aires que pocos podían permitirse. Los ventanales de piso a techo enmarcaban la ciudad como un cuadro impresionista, especialmente al atardecer, cuando las luces comenzaban a encenderse creando un tapiz dorado sobre el Río de la Plata. Su escritorio de caoba italiana, heredado de su mentor en los negocios, estaba impecablemente ordenado. 3 teléfonos, 2 computadoras de última generación, una colección de plumas Montblanc y en el centro, la única foto que realmente importaba, Isabela, su hija de 12 años, sonriendo desde su silla de ruedas en el jardín de su casa en San Isidro. Alejandro se aflojó la corbata Hermès,
mientras observaba el tráfico que se extendía como una serpiente metálica por las avenidas de abajo. Era un hombre atractivo, de mandíbula firme y ojos oscuros que podían ser encantadores en una negociación o fríos como el hielo, cuando alguien lo contrariaba. Su cabello negro, apenas salpicado de canas en las sienes, estaba perfectamente peinado hacia atrás, con gel importado de Italia. Su traje, confeccionado a medida en una sastrería de Londres, le costaba lo que muchas personas ganaban en un año. Los zapatos, también hechos a mano en Italia, brillaban como espejos. Cada detalle de su apariencia había sido cuidadosamente calculado para proyectar éxito, poder y control absoluto sobre su destino. Pero detrás de esa fachada impecable, Alejandro cargaba heridas que el dinero no había podido sanar. La traición de su exesposa Valeria seguía siendo una llaga abierta en su orgullo. Había descubierto su aventura con su propio jefe de finanzas de la manera más humillante posible, llegando temprano a casa para darle una sorpresa y encontrándolos en su propia cama. El divorcio había sido brutal, no tanto por los aspectos económicos, que había resuelto fácilmente, sino por el daño emocional que había causado a Isabela. Su hija había nacido prematura, con espina bífida, una condición que requería cuidados especiales, y la había dejado en silla de ruedas. Cuando Valeria se fue, argumentó que no podía manejar la presión de tener una hija con discapacidad y un marido obsesionado con el trabajo. Sus palabras exactas habían sido: necesito vivir mi vida, no ser la enfermera de una niña que nunca será normal. Esas palabras habían convertido el corazón de Alejandro en piedra hacia todo el mundo, excepto hacia Isabela. Ella se había convertido en su único punto de luz, la única persona por la que valía la pena levantarse cada mañana. Su amor por ella era feroz, protector, casi desesperado. No permitiría que nada ni nadie le hiciera daño. La historia familiar de Alejandro estaba marcada por la tragedia desde temprano. Sus padres, Eduardo Mendoza y María Elena Ramírez, habían muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía apenas 23 años, o al menos. Eso era lo que siempre había creído. La herencia que le habían dejado, una suma considerable proveniente de una exitosa cadena de ferreterías, había sido la semilla de su imperio actual. Alejandro había construido su identidad sobre la base de ser un self-made man, convencido de que había multiplicado por 100 la herencia de sus padres gracias a su trabajo duro y su visión para los negocios. Despreciaba profundamente a cualquiera que, en su opinión, no tuviera la voluntad o la capacidad de salir adelante por sus propios méritos. La gente pobre lo es porque quiere serlo, solía decir en las reuniones de negocios. Siempre hay oportunidades para quien realmente quiere trabajar. Era una filosofía que aplicaba sin excepciones, una coraza intelectual que protegía su conciencia de cualquier cuestionamiento sobre la desigualdad social. Esa tarde, Alejandro había decidido pasar a buscar a Isabela por su escuela privada en lugar de enviar al chofer como habitualmente hacía. Había tenido una reunión exitosa con inversores japoneses y se sentía generoso con su tiempo. Además, Isabela había mencionado que quería mostrarle un proyecto de ciencia sobre reciclaje que había hecho con su clase. La Escuela San Patricio, ubicada en el corazón de Belgrano, era una de las instituciones educativas más prestigiosas del país. Sus instalaciones, completamente adaptadas para estudiantes con necesidades especiales, habían sido uno de los factores determinantes para que Alejandro eligiera ese lugar para su hija. Pagaba una fortuna en matrícula, pero Isabela recibía la mejor educación posible y, más importante aún, era tratada con respeto y cariño por maestros que entendían sus necesidades particulares. Cuando Isabela salió de la escuela, empujando su silla de ruedas con la independencia que había desarrollado a pesar de su edad, Alejandro sintió esa mezcla familiar de orgullo y protección que lo invadía cada vez que la veía. Era una niña extraordinariamente madura para sus 12 años, con una inteligencia emocional que a menudo lo sorprendía, y una compasión natural que parecía haber heredado de algún gen que él había perdido en el camino. Isabela tenía el cabello castaño claro de su madre, pero los ojos oscuros de Alejandro. Su rostro, dulce y expresivo, se iluminaba cada vez que veía a su padre. A pesar de todas las dificultades, conservaba una alegría genuina que era contagiosa para quienes la rodeaban. Sus maestros la adoraban, no solo por su inteligencia,
sino por su capacidad de incluir a otros niños que se sentían diferentes o excluidos. «Papá», exclamó Isabela cuando lo vio esperándola junto al Mercedes negro. «¿Viniste tú a buscarme? ¡Qué sorpresa!». Alejandro sonrió, una de las pocas sonrisas genuinas que se permitía durante el día. «Pensé que podríamos pasar un rato juntos antes de ir a casa. ¿Te parece si vamos a tomar un helado?». «Sí, pero papá, ¿podemos pasar por el centro? Mi maestra de educación cívica nos habló sobre ayudar a las personas que lo necesitan. Y quiero comprar algunos dulces para regalar». Alejandro frunció el ceño levemente. No le gustaba cuando Isabella expresaba ese tipo de ideas, que en su opinión la ponían en contacto con elementos indeseables de la sociedad. Pero no quería arruinar el momento especial que estaban compartiendo. «Isabella, ya hablamos de esto. No es bueno acercarse a extraños en la calle. Puede ser peligroso. Pero papá, no es acercarse a extraños, es ayudar a personas que lo necesitan. La señorita Carmen dice que cuando podemos ayudar y no lo hacemos, una parte de nosotros se vuelve más pequeña». Alejandro suspiró. Carmen Rodríguez, la maestra de educación cívica de Isabella, era una mujer de unos 50 años con ideas que él consideraba demasiado progresistas. Constantemente llenaba la cabeza de los niños con nociones sobre justicia social y responsabilidad comunitaria, que en opinión de Alejandro, no eran apropiadas para niños de su clase social. La señorita Carmen habla desde la teoría. «Hija, la realidad es más complicada. Muchas personas en la calle están ahí por sus propias decisiones. Si les damos dinero, solo estamos alimentando el problema». Isabella lo miró con esos ojos oscuros que reflejaban una sabiduría más allá de su edad. «Pero papá, ¿y si no fue su culpa? ¿Y si tuvieron mala suerte como cuando yo nací y quedé en silla de ruedas? Tú siempre me dices que mi silla de ruedas no me hace menos valiosa». La comparación de Isabella lo dejó sin palabras por un momento. Su hija tenía la capacidad inquietante de encontrar paralelismos que lo hacían cuestionar sus propias creencias, aunque fuera por instantes. «Es diferente, Isabela. Tú naciste así. No fue una elección, pero la mayoría de la gente que pide en la calle podría trabajar si quisiera». «¿Cómo sabes que es cierto, papá? ¿Alguna vez hablaste con ellos?». Alejandro se sintió momentáneamente desarmado por la lógica simple pero poderosa de su hija. Por supuesto que nunca había hablado con un mendigo. Los evitaba como si fueran portadores de alguna enfermedad contagiosa. Pero no podía admitir eso ante Isabela. «No necesito hablar con ellos para saber cómo son las cosas, hija. Cuando tengas más experiencia en la vida entenderás». Isabella no pareció convencida, pero no insistió. Había aprendido a reconocer cuando su padre cerraba una conversación, aunque eso no significara que hubiera cambiado de opinión sobre el tema. El chofer, un hombre silencioso de unos 60 años llamado Roberto, puso en marcha el Mercedes y se dirigió hacia el centro. Roberto había trabajado para la familia durante más de 10 años y había desarrollado un afecto especial por Isabela. A menudo, Alejandro notaba cómo Roberto la miraba por el espejo retrovisor con una sonrisa paternal que le recordaba dolorosamente la ausencia de figuras maternas estables en la vida de su hija. El tráfico de la tarde estaba particularmente pesado, y el auto avanzaba lentamente por las avenidas abarrotadas. Isabella miraba por la ventana con curiosidad, observando la vida que se desarrollaba en las calles, los vendedores ambulantes con sus carritos, los músicos que tocaban en las esquinas, las familias que caminaban de la mano, los trabajadores que corrían para alcanzar el último colectivo. Para Alejandro, esa misma vista representaba caos y desorden. Veía delincuencia potencial en cada esquina, problemas sociales que su dinero le permitía evitar, y una clase de personas con las que nunca tendría que interactuar directamente. Su mundo estaba cuidadosamente construido para mantenerlo alejado de la gente común, como él la llamaba mentalmente. El Mercedes finalmente llegó a la intersección de Libertador y Callao, donde el semáforo los detuvo. Alejandro aprovechó para revisar los mensajes en su teléfono, respondiendo a un cliente importante sobre la firma de un contrato que se cerraría al día siguiente. No se dio cuenta de que Isabela había notado algo que captó completamente su atención. Capítulo 2. El encuentro inevitable. Eduardo estaba sentado en su lugar habitual, en el escalón de mármol del banco que hacía esquina. Había logrado conseguir 40 pesos durante el día,
una suma modesta pero suficiente para comprar algo de comida caliente en el puesto de choripanes que atendía hasta tarde. Sus rodillas le dolían más que de costumbre. El frío de la proximidad del invierno porteño se filtraba a través de sus pantalones gastados y se alojaba en sus huesos como una presencia permanente. Había estado observando el flujo constante de autos de lujo que pasaban por esa esquina. Mercedes, BMW, Audi, Range Rover, una procesión interminable de vehículos que costaban más que lo que él había ganado en toda su vida de trabajo. A veces se preguntaba qué pensarían esas personas cuando lo veían. ¿Sentirían algo? ¿Curiosidad? ¿Desprecio? ¿Lástima? ¿O simplemente no lo veían en absoluto? Pero esa tarde, algo diferente captó su atención. Desde la ventana trasera de un Mercedes negro, una niña en silla de ruedas lo miraba directamente. No con la mezcla de curiosidad y repulsión que solía ver en los niños, sino con una expresión de genuina consideración. Sus ojos se encontraron por un momento, y Eduardo le sonrió instintivamente. Para su sorpresa, la niña le devolvió la sonrisa y levantó su mano en un pequeño saludo. Isabella había quedado hipnotizada por la vista del anciano en la esquina. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía la dignidad, a pesar de su situación, que la conmovió profundamente. Su maestra tenía razón. Había personas que necesitaban ayuda, y ella estaba en una posición privilegiada para brindarla. «Papá», susurró, tocando suavemente el hombro de Alejandro para llamar su atención. «Mira a ese señor de ahí. Se ve muy triste y hace frío». Alejandro siguió la mirada de su hija hacia Eduardo. Su expresión se endureció inmediatamente. Había desarrollado un radar particular para identificar a los mendigos, y los evitaba sistemáticamente. Ver a uno tan cerca de su auto, y peor aún, saber que Isabela lo había notado, lo llenó de una irritación inmediata. «Isabela, no mires a esa gente. Son vagos que no quieren trabajar. No es nuestro problema». Pero Isabela ya había tomado una decisión. Con la determinación que heredó de su padre, aunque aplicada a propósitos muy diferentes, rebuscó en su mochila escolar hasta encontrar lo que buscaba: una pequeña bolsa con dulces que había comprado en el kiosco de la escuela, con su dinero del almuerzo. «Papá, ¿puedo bajar un minutito? Solo quiero darle algo». «Absolutamente no». La voz de Alejandro fue tajante. «No vamos a bajar de este auto. Roberto, cuando cambie el semáforo, sigue derecho». Pero el semáforo parecía estar tomándose su tiempo, y el tráfico había formado una fila que no se movería pronto. Isabela miró alternadamente a su padre y al anciano, calculando sus opciones. Había heredado la determinación férrea de Alejandro, pero también una compasión que él había perdido en algún momento de su vida. «Papá, por favor, solo será un segundito. Tengo dulces que compré con mi plata». «He dicho que no, Isabela. Esa gente puede ser peligrosa. Además, si les das dinero o comida, después vienen más y más. Es como alimentar palomas». La comparación hirió a Isabela más profundamente de lo que su padre podría haber imaginado. La idea de que alguien pudiera ser reducido a una paloma molesta la llenó de una indignación que raramente sentía. «Papá, ese señor no es una paloma. Es una persona como nosotros». «No, Isabela, no es como nosotros. Nosotros trabajamos, nos esforzamos, tenemos responsabilidades. Esa gente ha elegido el camino fácil». Isabella lo miró con una expresión que Alejandro no supo interpretar completamente. Era una mezcla de decepción, determinación y algo que se parecía peligrosamente al juicio moral. Sin decir una palabra más, Isabela se las arregló para abrir la puerta del auto antes de que Roberto pudiera activar el seguro automático. «Isabella», gritó Alejandro, pero ya era demasiado tarde. Con una agilidad que había desarrollado a través de años de práctica, Isabela bajó su silla de ruedas del auto con la ayuda del sistema hidráulico que Alejandro había mandado instalar especialmente para ella. Roberto saltó inmediatamente del asiento del conductor para ayudarla, pero Isabela ya estaba manejando la situación con la independencia que había cultivado a pesar de su juventud. Eduardo observó con asombro cómo la niña se acercaba a él. En sus años en la calle, había desarrollado un instinto para detectar peligros potenciales, pero todo en Isabela irradiaba bondad genuina. Su silla de ruedas se deslizaba suavemente por el pavimento,
y su rostro mostraba una determinación que contrastaba vívidamente con su edad. «Hola, señor», dijo Isabela cuando estuvo lo suficientemente cerca como para hablar sin gritar. Su voz era clara y segura, sin rastro del miedo o la incomodidad que Eduardo esperaba encontrar en alguien de su posición social. «Hola, pequeña», respondió Eduardo, genuinamente sorprendido por el encuentro. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?». La pregunta hizo sonreír a Isabela. Incluso en su situación, el anciano se preocupaba por ella antes que por sí mismo. «Estoy bien, gracias. Pero me preguntaba si usted estaría bien. Hace frío y pensé que tal vez le gustaría un dulce». Isabela extendió la pequeña bolsa de caramelos hacia Eduardo. Eran chupetines de diversos sabores, cada uno envuelto individualmente en papel brillante. Para Eduardo, que no había comido algo dulce en semanas, el gesto representaba mucho más que un simple caramelo. «¿Estás segura, pequeña? Estos dulces deben ser tuyos. Mi mamá siempre me decía que compartir nos hace más felices a todos, aunque ahora mi mamá vive en otro lugar. Creo que tenía razón». Eduardo tomó uno de los chupetines con manos que temblaban ligeramente, no tanto por el frío como por la emoción. Era un chupetín de fresa, su sabor favorito cuando era niño. Por un momento, el tiempo pareció retroceder 70 años, a cuando su madre le compraba dulces similares en el almacén de Don Rodríguez, en el barrio de San Telmo donde había crecido. «Gracias, pequeña Ángel, que Dios te bendiga siempre». Las palabras salieron de su corazón, cargadas de una gratitud que iba mucho más allá del simple dulce. Hacía tanto tiempo que alguien no lo trataba con dignidad básica que casi había olvidado cómo se sentía ser visto como un ser humano. Isabela sonrió, satisfecha con la reacción del anciano. «¿Cómo se llama, señor?» «Eduardo. Eduardo Ramírez. ¿Y tú, querida?» «Isabela Mendoza». «Mucho gusto, señor Eduardo». Eduardo se quedó helado por un momento al escuchar el apellido, pero se recuperó rápidamente. Con una sonrisa melancólica que parecía cargar el peso de los años, se acercó un poco más a Isabela y le susurró con voz temblorosa. «Gracias, niña. Tu padre, muy en el fondo, es un niño bueno. Fue mi error haberme ido tan temprano de su vida». Isabela lo miró con curiosidad, sin entender completamente el significado de esas palabras, pero sintiendo que había algo profundamente importante en ellas. «¿Conoce a mi papá, señor Eduardo?» Eduardo sonrió con una tristeza infinita. «Digamos que una vez lo conocí muy bien. Eduardo Ramírez. Y tú, querida?» «Isabela Mendoza». «Mucho gusto, señor Eduardo». El intercambio habría continuado de manera armoniosa si no fuera por la intervención abrupta de Alejandro, quien había salido del auto hecho una furia. «Isabela, regresa aquí inmediatamente». Su voz resonó por toda la esquina, llamando la atención de los peatones que pasaban por allí. Alejandro se acercó a grandes zancadas, su traje de $3,000 contrastando brutalmente con la ropa gastada de Eduardo. Su rostro estaba rojo de ira y humillación. La idea de que su hija estuviera interactuando con un mendigo en plena vía pública lo llenaba de una vergüenza social que no podía controlar. Eduardo, acostumbrado a este tipo de reacciones, comenzó a retroceder instintivamente. Había aprendido que cuando llegaban los familiares o los acompañantes, la situación solía volverse desagradable rápidamente. Pero Isabela permaneció donde estaba, creando una barrera protectora entre su padre y Eduardo. «Papá, no grites. El señor Eduardo es muy amable». «No me importa si es amable o no, Isabela. Te dije que no te acercaras a esta gente». Alejandro se volvió hacia Eduardo con una expresión de desprecio que helaba la sangre. «Escúcheme bien, vagabundo. No se acerque a mi hija. Gente como usted es una lacra para la sociedad». Eduardo mantuvo la cabeza baja, pero algo en las palabras de Alejandro le resultó familiar. Había algo en la cadencia de su voz, en la forma particular en que pronunciaba ciertas palabras, que despertó un eco lejano en su memoria. «Papá, por favor, no le hables así», intervino Isabela, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Él no te hizo nada malo». Pero Alejandro estaba fuera de sí. Toda la frustración acumulada por años de criar solo a su hija, toda la amargura por la traición de su exesposa, toda la presión de mantener una imagen perfecta ante la sociedad, se concentró en ese momento contra Eduardo. «¿Por qué no se pone a trabajar en lugar de estar aquí pidiendo limosna como un parásito?».
Seguramente nunca trabajó un día en su vida. Las palabras golpearon a Eduardo como bofetadas físicas. Había escuchado insultos similares miles de veces, pero algo en la voz de Alejandro lo transportó a recuerdos que había enterrado profundamente. Debe haber sido un irresponsable toda su vida, continuó Alejandro, su voz subiendo de volumen. Un borracho, un abandona familias. Por eso está donde está, porque nunca se hizo cargo de nada ni de nadie. Eduardo levantó la cabeza bruscamente. Las últimas palabras de Alejandro habían tocado una fibra muy sensible. Durante años, había cargado con la culpa de haber abandonado a su familia, cuando la realidad había sido muy diferente. «Señor, usted no me conoce», murmuró Eduardo, su voz apenas audible pero cargada de dignidad herida. «No necesito conocerlo para saber exactamente qué tipo de persona es usted. Yo, en cambio, he trabajado duro toda mi vida por todo lo que tengo. Perdí a mis padres cuando era joven y construí todo esto desde cero, sin pedirle nada a nadie». La mención de los padres muertos hizo que Eduardo sintiera como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Sus rodillas se debilitaron y tuvo que apoyarse contra la pared del banco para no caerse. Sus padres», susurró Eduardo, con una voz que había cambiado completamente de tono. Alejandro no notó el cambio en la voz del anciano, demasiado concentrado en su propia indignación. «Sí, mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 23 años, pero en lugar de quedarme llorando y pidiendo lástima, tomé la herencia que me dejaron y la multipliqué por 100 con trabajo duro y dedicación». Eduardo sintió que el mundo comenzaba a girar a su alrededor. Los detalles que Alejandro acababa de mencionar encajaban perfectamente con algo que él había estado tratando de olvidar durante más de 20 años. ¿Cómo se llamaba su padre?», preguntó Eduardo, con una voz que temblaba de una manera que no tenía nada que ver con el frío. Alejandro lo miró con irritación, molesto por la interrupción. «¿Qué le importa a usted cómo se llamaba mi padre?». «Por favor», insistió Eduardo, y había algo en su tono que hizo que Alejandro se detuviera. «Solo dígame su nombre». «Eduardo Mendoza», respondió Alejandro de mala gana. «¿Por qué? ¿Acaso lo conocía? ¿También le pidió plata a él?». El nombre golpeó a Eduardo como un rayo. De Eduardo Mendoza, su propio nombre, el nombre que había abandonado hacía más de 20 años, cuando decidió cambiar su apellido para proteger a su familia de la vergüenza de su caída. Isabella, quien había estado observando el intercambio con creciente preocupación, notó que algo había cambiado dramáticamente en la expresión del anciano. Ya no parecía un mendigo humillado, sino alguien que acababa de recibir la noticia más impactante de su vida. «¿Su madre se llamaba María Elena?», preguntó Eduardo, con una voz apenas audible. Alejandro se quedó helado. «¿Cómo sabe usted el nombre de mi madre?». Eduardo cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para algo que sabía que cambiaría todo para siempre. Cuando los volvió a abrir, ya no eran los ojos resignados de un mendigo. Eran los ojos de un hombre que había guardado el secreto más doloroso de su vida durante décadas. «Porque María Elena Ramírez era mi esposa. Y tú eres mi hijo». Capítulo 3. La revelación. El silencio que siguió a las palabras de Eduardo fue ensordecedor. El ruido del tráfico, las voces de los peatones, el murmullo constante de la ciudad. Todo parecía haberse desvanecido, dejando solo a 3 personas en una burbuja de shock y revelación que alteraría sus vidas para siempre. Alejandro se quedó completamente inmóvil, como si las palabras de Eduardo hubieran activado algún tipo de mecanismo de defensa que había congelado todas sus funciones vitales excepto las más básicas. Sus ojos, normalmente tan seguros y controladores, mostraban una... «¿Qué acabas de decir?», murmuró, con una voz que había perdido toda su autoridad anterior. Eduardo se enderezó lentamente, y por primera vez en años, su postura recuperó algo de la dignidad que había perdido en las calles. A pesar de su ropa gastada y su apariencia descuidada, algo fundamental había cambiado en él. Ya no era solo un mendigo tratando de sobrevivir otro día. Era un padre que se encontraba cara a cara con el hijo que había perdido hacía más de 2 décadas. «Dije que soy tu padre, Alejandro. Tu padre, que no murió en ningún accidente». Alejandro retrocedió como si Eduardo hubiera intentado golpearlo. «Estás loco. Mi padre murió cuando yo tenía 23 años.
Hay certificados de defunción. Hay certificados falsos, interrumpió Eduardo, con una calma que contrastaba dramáticamente con la agitación de Alejandro. Certificados que costaron mucho dinero y muchas lágrimas conseguir. Isabella, quien había estado observando el intercambio, con la fascinación de alguien que presencia algo histórico, se acercó lentamente a Eduardo. Su instinto infantil le decía que algo extraordinario estaba ocurriendo, algo que cambiaría la historia de su familia para siempre. ¿Es verdad, señor Eduardo? ¿Es usted realmente mi abuelo? La pregunta directa de Isabela rompió algo dentro de Eduardo. Se agachó hasta quedar a la altura de la silla de ruedas de la niña, y por primera vez en décadas, permitió que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro curtido. Sí, querida, soy tu abuelo, el abuelo que nunca conociste porque cometí errores terribles que me llevaron a tomar la peor decisión de mi vida. Alejandro seguía en shock, pero la confirmación dirigida a Isabela había comenzado a despertar una furia que amenazaba con consumirlo. No, esto es mentira. No sé qué juego estás jugando, pero mi padre está muerto. Tu padre está aquí parado frente a ti, respondió Eduardo, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Tu padre, que construyó las ferreterías Mendoza desde cero. Tu padre, que te enseñó a andar en bicicleta en el Parque Centenario. Tu padre, que te llevó a tu primer partido de fútbol en la Bombonera cuando tenías 8 años. Cada detalle que Eduardo mencionaba era como una puñalada en la armadura de negación que Alejandro había construido. Esos recuerdos eran reales, eran suyos, y no había manera de que un extraño los conociera con tal precisión. Tu padre, continuó Eduardo, que te regaló esa bicicleta roja Pehuello, para tu 10º cumpleaños, la que tanto querías y por la cual habías estado pidiendo durante meses. Alejandro sintió que las piernas se le debilitaban. La bicicleta roja Pehuello había sido uno de sus regalos más preciados. La había guardado durante años, mucho después de que ya fuera demasiado grande para usarla, porque representaba una de las memorias más felices de su infancia. Susurró Alejandro. Para de decir esas cosas. Tu padre, continuó Eduardo, implacable ahora que había comenzado, que te consoló cuando tu perro Bobby murió, y que se sentó contigo toda la noche mientras llorabas porque era tu mejor amigo. Los recuerdos golpearon a Alejandro como una avalancha. Bobby, un Cocker Spaniel dorado, había sido su compañero inseparable durante toda su infancia. Cuando el perro murió de cáncer a los 12 años, Alejandro había estado inconsolable. Su padre había faltado al trabajo para quedarse con él, algo que en ese momento había parecido natural, pero que ahora comprendía, había sido un sacrificio significativo para un hombre que estaba construyendo un negocio. ¿Por qué? Fue todo lo que Alejandro pudo articular. ¿Por qué nos hiciste creer que estabas muerto? ¿Por qué abandonaste a mamá? ¿Por qué me abandonaste a mí? Eduardo cerró los ojos, preparándose para contar una historia que había mantenido en secreto durante más de 20 años. Era una historia de orgullo herido, de decisiones desesperadas, y de un amor tan profundo que había llevado a una separación aparentemente definitiva. Porque perdí todo, comenzó Eduardo, con una voz que temblaba de dolor y vergüenza. Las ferreterías, la casa, los ahorros, todo. Y cuando me di cuenta de que no podía darte la vida que merecías, cuando vi que tu madre estaba sufriendo por mi culpa, tomé la decisión más cobarde y más valiente de mi vida al mismo tiempo. Isabella, que había estado escuchando con atención absoluta, tomó la mano arrugada de Eduardo entre las suyas pequeñas. ¿Qué pasó, abuelo? Eduardo miró a la nieta que acababa de conocer, y vio en sus ojos la misma compasión natural que él recordaba haber tenido una vez, antes de que la vida lo hubiera endurecido tanto. Hubo una crisis económica terrible a principios de los años 2000, explicó Eduardo. Yo había expandido las ferreterías demasiado rápido, había tomado demasiados préstamos en dólares. Cuando vino la devaluación y la crisis, lo perdí todo en cuestión de meses. Alejandro recordaba vagamente esos años. Había estado terminando la universidad y había notado que sus padres parecían preocupados, pero nunca imaginó la magnitud de la crisis que estaba golpeando a su familia. Tu madre se enfermó de estrés, continuó Eduardo. Desarrolló úlceras, tenía ataques de pánico. Los doctores decían que si no reducía la presión,
podría tener consecuencias graves para su salud. Y yo me estaba volviendo loco tratando de salvar lo que quedaba del negocio. Roberto, el chofer, había estado observando la escena desde una distancia respetuosa, pero se acercó lentamente cuando se dio cuenta de que la conversación se había vuelto profundamente personal. Su experiencia de vida le decía que estaba presenciando algo extraordinario, y su instinto protector hacia Isabela lo hacía querer estar cerca en caso de que la situación se volviera demasiado intensa para la niña. «¿Pero por qué fingir tu muerte?», insistió Alejandro. «¿Por qué no simplemente declararse en bancarrota y empezar de nuevo?». Eduardo soltó una risa amarga que contenía décadas de dolor. «Porque las deudas no eran solo comerciales, hijo. Había avales personales, garantías que había firmado en un momento de desesperación. Los bancos iban a venir por la casa, por todo lo que teníamos. Tu madre iba a perder hasta el último peso que habíamos ahorrado para tu educación». La comprensión comenzó a filtrarse lentamente en la mente de Alejandro. «Así que desapareciste para que ella pudiera cobrar el seguro de vida». «El seguro de vida era considerable», admitió Eduardo. «Suficiente para que tu madre pudiera mantener la casa, para que tú terminaras la universidad sin deudas, para que tuvieran una base sólida desde la cual comenzar de nuevo». Isabella, que había estado siguiendo la conversación con la seriedad de alguien mucho mayor, hizo la pregunta que ninguno de los adultos había querido formular. «¿Pero mamá sabía que estabas vivo?». Eduardo negó con la cabeza, y las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. No, María Elena creyó que había muerto en el accidente. Fue la única manera de que funcionara. Si ella hubiera sabido que estaba vivo, nunca habría cobrado el seguro, nunca habría aceptado el dinero. «¿Qué accidente?», preguntó Alejandro, con una voz que había recuperado algo de su fuerza anterior. «Estrellé mi auto contra un árbol en una ruta de Córdoba», explicó Eduardo. «Pero logré salir antes de que llegaran los paramédicos. Un hombre que pasaba por ahí me ayudó. Me llevó al hospital más cercano bajo un nombre falso. Mientras tanto, los bomberos encontraron el auto completamente quemado y asumieron que yo había muerto carbonizado». La historia era tan increíble que Alejandro se debatía entre la incredulidad total y la aceptación gradual de que, por imposible que pareciera, estaba oyendo la verdad. «¿Y después qué pasó?», preguntó Isabela, completamente absorta en la historia. «Después me convertí en Eduardo Ramírez», dijo Eduardo, con una sonrisa triste. «Tomé el apellido de soltera de tu abuela. Conseguí documentos falsos. Empecé una nueva vida. Trabajé en construcción, en fábricas, en lo que fuera. Pero siempre manteniendo distancia, siempre asegurándome de que no hubiera manera de que me descubrieran». Alejandro se sentó pesadamente en el escalón del banco, como si las fuerzas lo hubieran abandonado por completo. «Mamá murió hace 5 años», murmuró. «Murió creyendo que habías muerto hace más de 20 años». «Lo sé», respondió Eduardo, con una voz quebrada. «Leí su obituario en el diario. Estuve en su funeral, parado al fondo del cementerio, viendo cómo enterraban a la mujer que amé más que a mi propia vida. Y nunca pensaste en acercarte, en decirnos la verdad». Eduardo se sentó en el escalón junto a Alejandro, manteniendo una distancia respetuosa pero reduciendo la barrera física entre ellos. «Todos los días durante los primeros años, pero cada vez que lo consideraba seriamente, me daba cuenta de que ustedes estaban mejor sin mí. Tu madre se había rehecho su vida, había puesto un pequeño negocio de repostería que le daba independencia económica. Tú habías terminado la universidad con honores, habías empezado tu propio negocio. ¿Qué derecho tenía yo de volver y destruir la estabilidad que habían construido con mi mentira?». Isabella se acercó más a Eduardo y, sin pedirle permiso a nadie, se subió al regazo del anciano. Eduardo la recibió con brazos temblorosos, abrazando a la nieta que nunca había esperado conocer. «Pero abuelo», dijo Isabela, con la lógica simple pero poderosa de los niños, «ellos te amaban. Papá siempre habla de lo mucho que quería al abuelo Eduardo. Mamá también lo hubiera querido conocer». «¿Tu mamá?», preguntó Eduardo confundido. «Isabela se refiere a su madre biológica», explicó Alejandro, con una amargura que no había estado presente antes. «Valeria me dejó hace 2 años. Se fue con mi jefe de finanzas». Eduardo sintió una punzada de dolor familiar. El abandono, la traición,
La sensación de no ser suficiente conocía esos sentimientos íntimamente. «Lo siento mucho, hijo», murmuró Eduardo. «No me llames hijo», respondió Alejandro. Pero su voz había perdido la vehemencia anterior. «No tienes derecho a llamarme hijo después de lo que hiciste». La reprimenda dolió, pero Eduardo la aceptó sin protestar. «Tienes razón. No tengo derecho a nada, pero quiero que sepas que no pasó un solo día en todos estos años sin que pensara en ti, sin que me preguntara qué estarías haciendo, si serías feliz, si habías encontrado a alguien que te amara como te merecías». Roberto, que había estado observando la escena con creciente comprensión, se acercó discretamente al grupo. «Disculpe, señor Mendoza», dijo dirigiéndose a Alejandro, «pero tal vez sería mejor continuar esta conversación en un lugar más privado. Hay mucha gente mirando». Era verdad. La intensidad emocional de la escena había atraído la atención de varios peatones que se habían detenido a observar, algunos con curiosidad genuina, otros simplemente con el morbo típico de quienes disfrutan del drama ajeno. Alejandro miró a su alrededor, dándose cuenta por primera vez de que habían estado representando el momento más íntimo y doloroso de sus vidas frente a una audiencia de extraños. Su instinto de privacidad y control social se activó inmediatamente. «Roberto tiene razón», murmuró. Luego, después de una pausa que pareció durar una eternidad, miró directamente a Eduardo. «¿Tienes algún lugar donde quedarte esta noche?» «Hay un refugio cerca del puerto donde a veces me dejan dormir», respondió Eduardo, sin entender completamente hacia dónde se dirigía la conversación. Alejandro cerró los ojos, como si estuviera tomando una decisión que sabía que no podría revertir. «No, esta noche te quedas en casa. Tenemos mucho de qué hablar». Capítulo 4. El reencuentro. La mansión de San Isidro donde vivían Alejandro e Isabela era un testimonio del éxito financiero que había logrado construir sobre las cenizas de la herencia de sus padres. Ubicada en un barrio cerrado de calles arboladas y casas imponentes, la propiedad de 2 plantas y estilo colonial se alzaba detrás de una reja de hierro forjado que se abría automáticamente ante la llegada del Mercedes. Eduardo observó la casa con una mezcla de orgullo y tristeza que no sabía cómo procesar. El dinero que había permitido comprar esa propiedad provenía, al menos parcialmente, del seguro de vida que él mismo había orquestado. En cierto sentido, su propia muerte había sido la semilla del imperio que su hijo había construido. El jardín estaba meticulosamente cuidado, con rosales que aún mostraban las últimas flores del otoño, y un césped que parecía una alfombra verde perfecta. Una fuente de mármol blanco dominaba el centro del jardín frontal, y Eduardo pudo ver rampas de acceso discretamente integradas al diseño arquitectónico, evidentemente instaladas para facilitar el movimiento de Isabela en su silla de ruedas. «Dios mío», murmuró Eduardo, mientras el auto se detenía frente a la entrada principal. «Es hermosa, hijo». Alejandro no respondió inmediatamente. Había pasado el viaje en silencio, alternando entre momentos de incredulidad total y destellos de aceptación dolorosa de la realidad que se le había revelado. Cada tanto, miraba por el espejo retrovisor a Eduardo, buscando en sus rasgos confirmación de lo que su mente racional se resistía a aceptar. Isabella, por el contrario, había mantenido un flujo constante de preguntas y observaciones durante todo el trayecto. Su capacidad infantil para adaptarse a las nuevas realidades, sin el bagaje emocional de los adultos, le permitía procesar la situación con una naturalidad que sorprendía a ambos hombres. «Abuelo, ¿te gusta mi casa? Papá la diseñó pensando en mi silla de ruedas. Tengo un ascensor privado para subir a mi cuarto y una piscina con rampa especial». Eduardo sonrió. La primera sonrisa genuina que había esbozado en años. «Es la casa más linda que he visto en mi vida, princesa, y apuesto a que tú la haces aún más hermosa». Roberto bajó la silla de ruedas de Isabela mientras Alejandro permanecía inmóvil en el asiento del conductor, como si moverse fuera una admisión definitiva de que estaba llevando a su supuestamente muerto padre a su casa. «Señor Mendoza», dijo Roberto suavemente, «necesita que prepare la habitación de huéspedes». La pregunta práctica forzó a Alejandro a salir de su paralización emocional. «Sí, Roberto. Y tal vez podrías pedirle a la señora Carmen que prepare algo de cena para 3. Carmen Herrera,
El ama de llaves que trabajaba para la familia desde que Isabela era bebé, había sido una constante reconfortante en la vida de la niña, especialmente después de que Valeria se fuera. Era una mujer de unos 60 años, de cabello gris siempre recogido en un moño impecable, que había desarrollado un amor maternal hacia Isabela, que iba mucho más allá de sus obligaciones laborales. Cuando vio a Alejandro entrar a la casa, acompañado de un anciano en ropa gastada, su primera reacción fue de alarma protectora. Había visto suficientes noticias sobre estafadores que se aprovechaban de familias adineradas como para no estar en guardia. «Buenas noches, señor Mendoza», dijo Carmen, mirando discretamente pero con desconfianza hacia Eduardo. «Todo está bien». «Carmen», comenzó Alejandro, dándose cuenta de que tendría que dar algún tipo de explicación. Este es Eduardo. Va a quedarse en la habitación de huéspedes esta noche». Eduardo se sintió profundamente incómodo ante la inspección, obviamente suspicaz del ama de llaves. Su apariencia contrastaba brutalmente con el elegante interior de la casa, con sus muebles de diseño, sus obras de arte cuidadosamente seleccionadas y sus alfombras persas, que probablemente costaban más que lo que él había ganado en los últimos 5 años. «Carmen», exclamó Isabela, acercándose en su silla de ruedas con la excitación evidente en su voz. «Tengo que contarte algo increíble. Eduardo es mi abuelo». Carmen miró alternadamente a Isabela, a Alejandro y a Eduardo, como si estuviera tratando de resolver un acertijo particularmente complejo. «¿Su abuelo, pequeña Isabela? Pero pensé que sus abuelos habían muerto», completó Alejandro. Eso era lo que todos pensábamos. La implicación de las palabras de Alejandro golpeó a Carmen como un relámpago. Como alguien que había trabajado para familias adineradas durante décadas, había escuchado historias extraordinarias antes, pero nada como esto. Eduardo se adelantó ligeramente, con la humildad de alguien que está consciente de su apariencia y su situación. «Señora, comprendo que mi presencia aquí debe ser sorprendente. No quiero causarle ninguna molestia». Carmen observó a Eduardo más cuidadosamente. Había algo en su postura, en la forma en que hablaba, que no encajaba completamente con la imagen de un mendigo cualquiera. Había una educación subyacente, una cortesía natural que sugería un pasado diferente. «Carmen», dijo Alejandro, tomando una decisión, «¿podrías preparar la habitación azul? Y tal vez algo de ropa limpia de mi armario. Creo que Eduardo y yo tenemos aproximadamente el mismo talle». La solicitud de ropa fue otro momento de humillación para Eduardo, pero también un gesto de aceptación por parte de Alejandro que no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. «Por supuesto, señor Mendoza», respondió Carmen, con la eficiencia profesional que la caracterizaba. «¿Prefieren cenar en el comedor formal o en la cocina?» «En la cocina», respondió Isabela, antes de que su padre pudiera hablar. «Es más cómodo y así abuelo Eduardo no se siente tan nervioso». La observación de Isabela, hecha con la honestidad directa de los niños, hizo sonreír a Eduardo a pesar de la tensión del momento. Su nieta no solo era compasiva, sino también perceptiva y considerada. Carmen se retiró para preparar la habitación y la cena, no sin antes lanzar una última mirada evaluativa hacia Eduardo. Había decidido darle el beneficio de la duda, principalmente por la reacción positiva de Isabela, en quien confiaba completamente cuando se trataba de juzgar el carácter de las personas. Alejandro guió a Eduardo a través de la casa, señalando brevemente las diferentes habitaciones. La sala de estar principal, con su chimenea de mármol y sus ventanales, que daban al jardín trasero. El estudio, con estantes llenos de libros de negocios y finanzas, y el escritorio donde Alejandro trabajaba cuando no estaba en la oficina. La sala de juegos de Isabela, adaptada especialmente para sus necesidades, con una mesa de arte a la altura perfecta para su silla de ruedas, y una biblioteca infantil que ocupaba una pared completa. Eduardo absorbía cada detalle, maravillado por la vida que su hijo había construido. Era exactamente el tipo de hogar que él había soñado poder proporcionar, pero que nunca había logrado crear. «Es hermoso», murmuró Eduardo mientras pasaban por el living principal. «Has construido algo realmente hermoso aquí». Alejandro se detuvo frente a una pared llena de fotografías familiares. Fotos de Isabela desde bebé, fotos de Alejandro y Valeria en tiempos más felices, y en el centro,
en un marco plateado especialmente prominente, una fotografía de él con sus padres cuando tenía unos 16 años. Eduardo se acercó lentamente a la fotografía. Era una imagen que recordaba vívidamente. Había sido tomada durante unas vacaciones familiares en Mar del Plata, poco antes de que los problemas financieros comenzaran a manifestarse. En la foto, él y María Elena rodeaban a Alejandro con los brazos, todos sonriendo genuinamente bajo el sol de la playa. «¿La conservaste?», murmuró Eduardo, extendiendo una mano temblorosa hacia el marco. «Era todo lo que tenía de ustedes», respondió Alejandro, con una voz cargada de emociones complejas. «Durante todos estos años, esta foto fue mi conexión con los padres que creía haber perdido». Eduardo tocó el cristal que cubría la fotografía, trazando suavemente los contornos del rostro de María Elena. «Tu madre era tan hermosa. Y tú, mira qué joven eras. Tenías toda la vida por delante». «Tenía a mis padres», corrigió Alejandro con una amargura que cortaba como un cuchillo. «O eso creía». El reproche dolió, pero Eduardo lo aceptó sin protestar. «Tienes todo el derecho de estar enojado conmigo, hijo. Todo el derecho». Isabella, que había estado observando el intercambio desde su silla de ruedas, se acercó a la pared de fotografías. «Abuelo, ¿quieres ver más fotos? Tengo un álbum con todas mis fotos desde que era bebé». La oferta de Isabela rompió la tensión del momento, y Eduardo se agachó para quedar a su altura. «Me encantaría ver tus fotos, princesa. Quiero conocer toda tu vida». Alejandro observó la interacción entre su padre e hija con sentimientos encontrados. Por un lado, veía la alegría genuina en el rostro de Isabela, ante la perspectiva de tener un abuelo. Por otro lado, una parte de él se resistía a la idea de que Eduardo pudiera simplemente aparecer y reclamar un lugar en su familia después de décadas de ausencia. Carmen apareció discretamente en la entrada del living. «La cena está lista», anunció, «y la habitación también está preparada». La cocina de la casa era espaciosa y moderna, pero había sido diseñada para ser un espacio acogedor más que formal. Una gran mesa de madera ocupaba el centro, con sillas cómodas y espacio suficiente para que Isabela pudiera acercarse fácilmente con su silla de ruedas. Carmen había preparado un guiso de lentejas con chorizo, acompañado de pan casero y una ensalada mixta. Era comida casera, nutritiva y reconfortante, exactamente lo que la situación requería. Para Eduardo, que había estado sobreviviendo con sándwiches baratos y sobras cuando podía conseguirlas, el aroma de la comida casera era casi abrumador. «Huele increíble», murmuró Eduardo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con volver. «Hace tanto tiempo que no como algo así». Isabella sirvió generosamente el plato de Eduardo, asegurándose de que tuviera la porción más grande. «Carmen cocina delicioso», explicó. «Es la mejor cocinera del mundo». Carmen, que había estado manteniendo cierta distancia emocional, se sintió conmovida por la reacción de Eduardo ante la comida. Había algo genuinamente humilde en su gratitud que no se podía fingir. Durante la cena, Isabela mantuvo la conversación fluyendo con preguntas sobre la vida de Eduardo, sus experiencias en la calle y sus recuerdos de cuando Alejandro era niño. Eduardo respondía con cuidado, editando las partes más duras de su historia para no alarmar a su nieta, pero manteniendo la honestidad básica que ella merecía. Alejandro comió en relativo silencio, observando a su padre con una mezcla de fascinación y resentimiento. Había aspectos de Eduardo que reconocía vívidamente de su infancia: la forma en que sostenía el tenedor, la manera en que masticaba pensativamente antes de hablar, el hábito de limpiarse las manos en la servilleta entre bocados. Pequeños detalles que habían estado enterrados en su memoria, pero que ahora resurgían con una claridad sorprendente. «Papá siempre me cuenta historias de cuando era niño», dijo Isabela a Eduardo. «Tú también tienes historias de cuando él era pequeño». Eduardo sonrió, y por primera vez desde su encuentro, su rostro se iluminó con alegría genuina. «Tengo miles de historias, princesa. Tu papá era un niño increíble, muy curioso, muy inteligente, y con un corazón enorme». «¿En serio?», preguntó Isabela, mirando a su padre con renovada admiración. «¿Qué tipo de cosas hacía?». «Bueno», comenzó Eduardo, instalándose cómodamente en su silla, «cuando tu papá tenía unos 7 años, decidió que quería construir una casa en el árbol.
Pero no cualquier casa en el árbol, sino la casa en el árbol más elaborada que hubiera existido jamás. Alejandro sintió un vuelco en el estómago. Recordaba perfectamente ese proyecto, que había obsesionado durante meses de su infancia. Hizo planos detallados. Continuó Eduardo, con los ojos brillando por el recuerdo, con medidas exactas, especificaciones para los materiales, incluso un pequeño sistema de poleas para subir cosas. Me presentó el proyecto como si fuera un arquitecto profesional. Isabella se rió, imaginándose a su serio padre, como un niño obsesionado con proyectos de construcción. ¿Y la construyeron? La construimos juntos durante todo un verano, confirmó Eduardo. Tu papá era el jefe de proyecto, y yo era el obrero. Él me daba órdenes muy específicas sobre dónde poner cada clavo, cómo cortar cada tabla. Era increíblemente meticuloso, incluso de niño. Alejandro recordaba ese verano vívidamente. Había sido uno de los periodos más felices de su infancia, trabajando lado a lado con su padre en un proyecto que había capturado completamente su imaginación. La casa en el árbol había sido su refugio personal durante años. ¿Qué pasó con la casa en el árbol?, preguntó Isabela. Eduardo y Alejandro intercambiaron una mirada. Ambos sabían que la casa en el árbol había sido destruida durante una tormenta, pocos meses antes del colapso financiero de Eduardo. En retrospectiva, había parecido un mal presagio. Se la llevó una tormenta, respondió Eduardo simplemente. Pero mientras duró, fue el lugar más mágico del mundo. Carmen, que había estado sirviendo discretamente el postre flan casero con dulce de leche, se había ido relajando gradualmente durante la cena. La dinámica familiar que se desarrollaba frente a sus ojos era compleja pero genuina. Podía ver el amor real entre el abuelo y la nieta, y también podía percibir el dolor profundo que existía entre padre e hijo. Isabella, dijo Carmen suavemente, tal vez sea hora de que te prepares para dormir. Ha sido un día muy emocional. Isabella miró alternadamente a su padre y a Eduardo, como si temiera que si se iba a dormir, toda la situación podría revelarse como un sueño. ¿Abuelo Eduardo va a estar aquí mañana cuando me despierte?, preguntó con la vulnerabilidad de alguien que ha experimentado abandono antes. Eduardo miró a Alejandro, buscando permiso antes de hacer cualquier promesa. Alejandro asintió casi imperceptiblemente. Estaré aquí, princesa, prometió Eduardo. No voy a ir a ningún lado. Isabella se acercó a Eduardo, y sin aviso, lo abrazó fuertemente. Te quiero, abuelo. Estoy muy contenta de haberte conocido. Eduardo cerró los ojos, abrazando a su nieta con una mezcla de alegría y dolor que amenazaba con abrumarlo completamente. Yo también te quiero, Isabela, más de lo que podrías imaginar. Después de que Carmen ayudara a Isabela a prepararse para dormir, Alejandro y Eduardo se quedaron solos en la cocina. El silencio se extendió entre ellos, cargado de décadas de palabras no dichas y emociones no procesadas. Necesito una copa, murmuró finalmente Alejandro, dirigiéndose hacia el bar en el living. Eduardo lo siguió lentamente, sintiéndose fuera de lugar en la elegante sala de estar. Alejandro se sirvió un whisky escocés de una botella que probablemente costaba más que lo que Eduardo gastaba en comida en un mes. ¿Quieres?, ofreció Alejandro, levantando la botella. Eduardo asintió. Había dejado de beber años atrás, principalmente porque no podía permitírselo. Por si anoche, sentía que necesitaba algo para calmar los nervios que tenía completamente descontrolados. Se sentaron en sillones opuestos, con la mesa de café de cristal entre ellos, como una barrera transparente pero real. Alejandro bebió en silencio, estudiando a Eduardo como si estuviera tratando de reconciliar la imagen del padre que recordaba con el anciano empobrecido que tenía frente a él. ¿Cómo terminaste en la calle?, preguntó finalmente Alejandro. Eduardo suspiró profundamente, preparándose para contar el resto de la historia que había comenzado en la esquina horas antes. Al principio, después del accidente, trabajé en construcción bajo mi nueva identidad. Eduardo Ramírez era un buen trabajador, confiable, puntual. Logré mantenerme a flote durante varios años. Se detuvo para tomar un sorbo de whisky, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta no acostumbrada al alcohol. Pero a medida que envejece, es más difícil conseguir trabajo físico. Los empleadores prefieren trabajadores más jóvenes. Y yo
Yo nunca me adapté completamente a la nueva vida. Una parte de mí siempre estaba en duelo por la familia que había perdido. Alejandro escuchaba sin interrumpir, tratando de procesar la idea de que su padre había estado viviendo una vida paralela de dolor durante todos los años en que él había estado construyendo su éxito. Empecé a beber, continuó Eduardo, con la honestidad brutal de alguien que ya no tiene nada que perder. No mucho al principio, solo para dormir mejor, para no pensar tanto. Pero gradualmente se convirtió en un problema. Perdí trabajos, perdí el departamento que alquilaba, perdí la poca estabilidad que había logrado construir. ¿Y nunca pensaste en buscar ayuda, en contactar servicios sociales? Eduardo soltó una risa sin humor. ¿Con qué identidad? Eduardo Mendoza estaba oficialmente muerto. Eduardo Ramírez existía solo en papeles falsificados. No tenía derecho a nada, no tenía historia laboral oficial. No tenía red de seguridad. La realidad de la situación comenzó a penetrar en la conciencia de Alejandro. Su padre no había elegido la vida en la calle por pereza o irresponsabilidad, como él había asumido tan cruelmente esa tarde. Había sido la consecuencia inevitable de una decisión desesperada tomada décadas atrás. Los últimos 5 años han sido los peores, admitió Eduardo. Después de que tu madre murió, perdí la última razón que tenía para mantener la ilusión de que algún día podría reconstruir mi vida. Me rendí completamente. Alejandro bebió en silencio, procesando la información. Una parte de él sentía una compasión creciente por el hombre destrozado que había sido su padre. Otra parte, sin embargo, seguía furiosa por el engaño y el abandono. ¿Pero nunca te arrepentiste de la decisión?, preguntó. ¿Nunca quisiste volver? Eduardo lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que habían entrado a la casa. Me arrepentí todos los días de mi vida, pero el arrepentimiento no era suficiente para justificar destruir la estabilidad que había comprado con mi ausencia. Se levantó lentamente del sillón y se acercó a la pared de fotografías que habían observado antes. Solía venir a esta zona de vez en cuando, admitió. Nunca tan cerca como para que pudieran reconocerme, pero lo suficiente como para verte de lejos ocasionalmente. Alejandro se quedó helado. ¿Me estabas vigilando? No vigilando, corrigió Eduardo. Solo asegurándome de que estuvieras bien. Vi cuando te graduaste de la universidad. Estuve entre la multitud cuando recibiste ese premio de empresario joven del año. Vi cuando Isabela nació, aunque solo por unos minutos desde el estacionamiento del hospital. La revelación fue como una bofetada para Alejandro. ¿Estuviste ahí cuando nació Isabela? ¿Sabías de su condición? Eduardo asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Estaba tan orgulloso de ti por cómo manejas la situación. Vi cómo la cuidabas, cómo te asegurabas de que tuviera todo lo que necesitaba. Sabía que eras un padre increíble. Pero no ayudaste. No estuviste ahí cuando la necesité. ¿Qué podría haber hecho?, preguntó Eduardo, desesperadamente. Aparecer de la nada y decir sorpresa. ¿Estoy vivo justo cuando estabas lidiando con los desafíos médicos de Isabela? ¿Agregar esa carga emocional a todo lo que ya estabas manejando? Alejandro no tenía respuesta para eso. En retrospectiva, tal vez Eduardo tenía razón. Los primeros años después del nacimiento de Isabela habían sido increíblemente difíciles, llenos de cirugías, terapias y la adaptación constante a las necesidades especiales de su hija. La aparición de un padre supuestamente muerto habría complicado todo exponencialmente. ¿Y cuando Valeria me dejó?, preguntó Alejandro. ¿También sabías de eso? Eduardo asintió tristemente. Vi cuando ella se mudó. Vi cómo cargabas las cajas en tu auto. Quería acercarme tan desesperadamente, consolarte, decirte que no eras tú el problema. Pero mantuviste tu distancia, terminó Alejandro. Mantuve mi distancia, confirmó Eduardo. Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos y emociones. El reloj de pie en la esquina del living marcaba las horas con un ritmo constante que subrayaba el paso del tiempo que habían perdido. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente Alejandro, con una honestidad que era tanto cruel como necesaria. Eduardo asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras. No espero que me perdones. No tengo derecho a esperar eso. Pero Isabela te adora, continuó Alejandro. Y ella se merece tener un abuelo si es posible. ¿Qué estás diciendo?,
Alejandro bebió el resto de su whisky de un trago, como si necesitara valor líquido para lo que estaba a punto de proponer. Estoy diciendo que tal vez podríamos intentar encontrar una manera de hacer que esto funcione. No por ti, no por mí, sino por ella. Eduardo sintió que el corazón se le acelera con una esperanza que no se había permitido sentir en décadas. No será fácil, advirtió Alejandro. No puedo simplemente actuar como si nada hubiera pasado. Hay mucha ira, mucho dolor. Va a tomar tiempo. Tengo tiempo, respondió Eduardo rápidamente. Tengo todo el tiempo del mundo. Alejandro lo miró escépticamente. En serio, porque vivir en la calle no es exactamente un estilo de vida sostenible a tu edad. Eduardo se dio cuenta de lo que Alejandro estaba insinuando, pero no se atrevía a asumir nada. Hay una pequeña casa de huéspedes en el jardín trasero, continuó Alejandro, hablando más consigo mismo que con Eduardo. Está completamente equipada, pero no la hemos usado en años. Podrías quedarte ahí por un tiempo, hasta que decidamos qué hacer a largo plazo. Eduardo sintió que las rodillas se le debilitaban. Estás diciendo que puedo quedarme. Estoy diciendo que Isabela se merece la oportunidad de conocer a su abuelo adecuadamente. Y yo necesito tiempo para procesar todo esto. Eduardo se acercó lentamente a Alejandro, con la esperanza brillando en sus ojos, pero sin atreverse a expresarla completamente. No será como antes, advirtió Alejandro. No puedo simplemente actuar como si fuéramos una familia normal, pero tal vez podamos encontrar una nueva manera de relacionarnos. Es más de lo que me merezco, murmuró Eduardo. Es más de lo que jamás me atreví a esperar. Alejandro se levantó del sillón, repentinamente agotado por las emociones del día. Carmen te mostrará la casa de huéspedes mañana. Esta noche, puedes quedarte en la habitación principal. Se dirigió hacia las escaleras, pero se detuvo antes de subir. Sin darse vuelta, dijo: Isabela se despierta a las 7. Le gusta desayunar panqueques los domingos. Era una invitación tácita, una oferta de normalidad doméstica que Eduardo no había experimentado en más de 2 décadas. Estaré levantado, prometió Eduardo. Alejandro subió las escaleras lentamente, dejando a Eduardo solo en el living. Eduardo se quedó ahí durante mucho tiempo, mirando las fotografías familiares, tratando de procesar el hecho de que después de tantos años de exilio autoimpuesto, estaba de vuelta en una casa que se sentía como un hogar. Esa noche, en la habitación de huéspedes con sábanas limpias y una cama suave que no había experimentado en años, Eduardo no pudo dormir, no por incomodidad, sino por la abrumadora gratitud y la esperanza cautelosa que lo llenaban completamente. En su habitación arriba, Alejandro tampoco pudo dormir. Se quedó despierto hasta muy tarde, mirando el techo y tratando de reconciliar décadas de duelo y resentimiento con la realidad de que su padre estaba vivo y durmiendo en la habitación de abajo. Y en su cuarto especialmente adaptado, Isabela durmió profundamente, soñando con todas las historias que su abuelo recién descubierto le contaría, con la sensación reconfortante de que su familia, de alguna manera misteriosa pero maravillosa, finalmente estaba completa. El jardín trasero de la casa en San Isidro había cobrado vida de una manera completamente nueva. Eduardo había dedicado los últimos meses a restaurar los sectores que habían sido descuidados, aplicando décadas de conocimiento práctico que había adquirido durante sus años de trabajos diversos. Los rosales florecían con más vigor que nunca. Había instalado un pequeño huerto de vegetales que proporcionaba ingredientes frescos para la cocina de Carmen, y había construido un espacio de juegos completamente accesible donde Isabela podía disfrutar del aire libre con total independencia. La casa de huéspedes se había convertido en el hogar de Eduardo, pero también en algo mucho más significativo, un lugar donde 3 generaciones podían reunirse sin las presiones formales de la casa principal. Era ahí donde Isabela hacía sus tareas, mientras Eduardo le contaba historias de su infancia con Alejandro. Era ahí donde Alejandro y Eduardo habían comenzado lentamente a reconstruir una relación que había sido destrozada por decisiones desesperadas y malentendidos profundos. La transformación no había sido fácil ni rápida. Había habido discusiones, momentos de tensión y noches en las que tanto Alejandro como Eduardo se habían preguntado si estaban cometiendo un error al intentar reparar algo tan fundamentalmente dañado.
Pero Isabela había sido el catalizador constante, la fuerza que los había empujado a ambos hacia la reconciliación con su amor incondicional y su capacidad natural para ver lo mejor en las personas. Eduardo había recuperado peso y salud bajo el cuidado atento de Carmen, quien había desarrollado un afecto protector hacia él que rivalizaba con el que sentía por Isabela. Había comenzado a ayudar con las tareas domésticas y el mantenimiento de la propiedad, no porque fuera esperado, sino porque necesitaba sentirse útil después de años de existencia parasitaria. Más importante aún, había comenzado a trabajar como voluntario en un centro de rehabilitación para personas sin hogar, compartiendo su experiencia de primera mano para ayudar a otros que se encontraban en situaciones similares a la que él había vivido. Su historia se había convertido en una fuente de esperanza para personas que habían perdido toda fe en la posibilidad de redención. Alejandro había comenzado terapia psicológica para procesar las emociones complejas relacionadas con el regreso de su padre. El proceso le había ayudado a entender que su ira no era solo por el abandono, sino por el dolor de haber perdido tantos años que podrían haber compartido. Gradualmente, había comenzado a incluir a Eduardo en aspectos más significativos de su vida. Reuniones familiares, decisiones sobre la educación de Isabela, e incluso algunas consultas sobre sus negocios, donde la experiencia práctica de Eduardo complementaba su propia educación formal. La relación entre Isabela y Eduardo había florecido de manera extraordinaria. Él se había convertido en su confidente especial, la persona con quien compartía sus preocupaciones sobre la escuela, sus sueños para el futuro y sus reflexiones sobre cómo navegar el mundo como una persona con discapacidad. Eduardo, por su parte, había encontrado en ella una razón renovada para vivir, un propósito que había perdido durante sus años más oscuros. Una tarde de primavera, mientras Isabela trabajaba en un proyecto escolar sobre historias familiares, le hizo a Eduardo una pregunta que cambió la perspectiva de toda la situación. «Abuelo, ¿crees que papá y yo somos mejores personas por haberte conocido ahora?» Eduardo consideró la pregunta cuidadosamente. «¿Por qué preguntas eso, princesa?» «Porque mi maestra dice que a veces las cosas malas que nos pasan nos ayudan a ser más compasivos con otros. Y papá era muy duro con las personas pobres antes de conocerte. Ahora dona dinero a refugios y ha contratado a personas que estaban sin trabajo». Era verdad. El encuentro con Eduardo había forzado a Alejandro a confrontar sus prejuicios sobre la pobreza y la falta de vivienda. Había comenzado a involucrarse activamente en causas sociales, no solo con donaciones financieras, sino con tiempo personal y comprensión genuina de los problemas sistémicos que contribuían a la desigualdad social. «Tu papá siempre fue una buena persona», respondió Eduardo. «Solo necesitaba recordar que a veces la gente necesita ayuda, no juicio». «¿Y tú, abuelo? ¿Eres mejor persona ahora?» Eduardo sonrió, pensando en cómo responder a una pregunta tan profunda. «Creo que estoy aprendiendo a perdonarme a mí mismo, Isabela. Durante muchos años me castigué por las decisiones que tomé, pero ahora, viéndote a ti y viendo cómo tu papá se ha convertido en el hombre extraordinario que es, creo que tal vez algunas de esas decisiones, aunque dolorosas, llevaron a cosas buenas también». Era una tarde de domingo cuando los tres se sentaron juntos en el jardín, compartiendo una comida que Eduardo había cocinado con vegetales de su huerto. Carmen había tenido el día libre, e Isabela había insistido en que era importante que las familias compartieran comidas caseras preparadas por ellos mismos. «Abuelo», dijo Isabela mientras mordía una zanahoria que Eduardo había cultivado, «¿puedo hacerte una pregunta difícil?» «Por supuesto, princesa». «¿Te arrepientes de haber desaparecido?» Alejandro dejó de comer, consciente de que la pregunta de su hija tocaba el núcleo de todo lo que habían estado procesando durante los últimos meses. Eduardo puso su tenedor en el plato y miró directamente a Isabela, luego a Alejandro. «Me arrepiento del dolor que causé», dijo finalmente. «Me arrepiento de haber perdido tantos años con ustedes, pero no me arrepiento de haber querido protegerlos, incluso si elegí la manera equivocada de hacerlo». «¿Y tú, papá?», preguntó Isabela, volviéndose hacia Alejandro. «¿Te alegras de que el abuelo haya vuelto?» Alejandro miró a su padre, y por primera vez en 6 meses, no sintió la punzada familiar de ira y resentimiento. En cambio, vio a un hombre que había pagado un precio extraordinario por decisiones que había tomado desde el amor.
aunque fueran erróneas. Estoy contento de que estés aquí ahora, dijo Alejandro a Eduardo. Y estoy contento de que Isabela te haya encontrado cuando lo hizo. Eduardo sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero esta vez eran lágrimas de gratitud pura. Yo también estoy contento de estar aquí. Isabela sonrió con la satisfacción de alguien que ha visto a su familia sanar. Entonces somos una familia completa ahora, ¿verdad? Eduardo y Alejandro se miraron por encima de la cabeza de Isabela. No era la familia que habían tenido antes, ni la familia que habían perdido. Era algo completamente nuevo, construido sobre la base de errores pasados pero cimentado en amor presente y esperanza futura. Sí, princesa, respondió Eduardo. Somos una familia completa. Y por primera vez en más de 20 años, Eduardo Mendoza, porque había recuperado su nombre verdadero junto con su lugar en la familia, se sintió completamente en casa.